es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. ATN Televisión. Todo lo nuestro. A continuación. Una luz de esperanza. Dios les bendiga, bienvenido una vez más a su programa Una Luz de Esperanza. Les saluda su amiga Cindy Grimaldos. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí con todos nuestros amigos y amados televidentes, quienes nos ven a través de los diferentes cableoperadores de nuestro canal ATN Televisión y por supuesto a quienes nos ven a través de las redes sociales en Facebook y YouTube. Un saludo muy especial, porque sabemos que cada domingo están ahí conectaditos a través de las diferentes páginas donde compartimos nuestro programa Una Luz de Esperanza. A todos los amigos, hermanos, familiares que se conectan en ATN Televisión, Dios les bendiga más. Sabemos que aquí en nuestra ciudad de Cúcuta muchas personas se conectan a instruirse, a aprender de los temas que traemos para todos ustedes. Un saludo en el nombre del Señor aquí a todos los de la ciudad de Cúcuta, de nuestra linda ciudad de Cúcuta y de nuestro departamento norte de Santander y por supuesto de nuestro país Colombia, y a quienes nos ven alrededor del mundo entero, en cada continente. Un saludo especial y pues recordándole que pueden empezar a compartir esta transmisión con todos sus contactos, con familiares, amigos, allí en sus redes sociales. Y como cada domingo aquí en el SEC de Una Luz de Esperanza estamos con nuestro pastor y amigo John Jairo Gómez de la Iglesia de San Luis del Movimiento Misionero Mundial. Bienvenido, pastor. Él es pastor y capellán, quien nos está dirigiendo y acompañando en la parte espiritual. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. Buenas tardes. Amén, Cindy. Buenas tardes. Dios les bendiga a los hermanos y amigos que nos ven a través de nuestro programa, Una Luz de Esperanza. A todos ustedes, Dios les bendiga. Esperamos gozarnos en esta tarde, en este tema que hemos traído para compartir en el día de hoy. Así es, pastor. Muchas gracias. Y también aquí con mi esposo y mi querido amigo Marco Torres. Dios te bendiga, Marco. ¿Cómo estás? Bien, bien. De verdad que es un placer y un gusto estar nuevamente un domingo más en este programa, Una Luz de Esperanza. Al pastor John Jairo, Dios le bendiga, mi Amén, pastor. Marco. De verdad que es un gozo que nos acompañe domingo tras domingo en este programa. Queremos saludar de una manera especial a todos los televidentes, a todos aquellos que nos ven hasta ahora en los distintos cableoperadores, en las distintas redes sociales. Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Le pedimos de antemano que estén compartiendo esta transmisión para que otras personas también sean bendecidas con la palabra del Señor. Así es, Amén. Marco. Bueno, estamos felices porque tenemos a un Dios maravilloso, un Dios bueno, que siempre está ayudándonos, que siempre está llevándonos de su mano poderosa, porque nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, y Él siempre está ahí enseñándonos día tras día, pues para aprender a conocerle más y aprender de su palabra, pero no querernos quedarnos callados, sino compartir las bendiciones que Dios nos da, en este caso, que es el conocimiento de su palabra con los siervos de Dios, con aquellos hombres y mujeres que Dios les ha entregado dones, les ha entregado talentos, y pues queremos compartirlos con todos aquellos que nos miran alrededor del mundo entero, sea en la parte del conocimiento de la palabra, pero también en el cántico, en los cánticos espirituales a Dios, que es la música, que es algo muy bonito, de muchas personas que tienen un talento para cantar, para tocar un instrumento, y qué más que para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, Marco. Pero queremos contarle a nuestros televidentes quiénes son los invitados especiales de la tarde de hoy. Bueno, Cindy, en la parte del consejo espiritual, quien va a estar juntamente con mi pastor, sí, nos va a estar acompañando desde la ciudad de Colorado, Estados Unidos, el presbítero de la zona 15, el pastor Benjamín González, a quien ya tenemos ahí en pantalla. ¡Qué bendición! Y también en la parte musical nos va a estar acompañando el hermano David Luis Molano, allí en la ciudad de Bogotá. Él es el músico allí en la iglesia del 12 de octubre, quien pastorea a nuestro pastor Enrique Centeno. Así es. Entonces ya lo tenemos ahí en pantalla, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Una Luz de Esperanza. Dios les bendiga, pastor. Amén. Dios les bendiga a los hermanos allá en Colombia. Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Denver, estado de Colorado, Estados Unidos, y también de la zona número 15
También saludamos a la audiencia en esta preciosa hora. Para nosotros pues un privilegio es poder estar con ustedes. Amén. Muchísimas Amén. gracias, pastor. Un saludo especial allí a su esposa, a su familia y a toda la iglesia, pero también bienvenido, hermano David, a nuestro programa. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente, de una manera Amén. muy especial. Muy contento también de acompañarles, muy agradecido con el Señor primeramente y también con ustedes por extenderme esta invitación y permitirme esta oportunidad. También saludo de una manera muy especial a nuestro apreciado pastor allí en los Estados Unidos y a todos los amigos y hermanos que en esta hora están conectados con nosotros desde diferentes lugares. Muy feliz de estar con ustedes. Así es, nosotros también, ¿cierto, Marco, Pastor John? Sí, amén. Claro. Porque es un privilegio que pues a través de estas plataformas y la tecnología que Dios ha permitido que se cree, pues podemos estar en esta conexión. Así el hermano David esté allí en la ciudad de Bogotá, el pastor allí en Denver, Estados Unidos, pero aquí estamos unidos, amén, porque pues Dios es muy bueno. Sí, amén. Y de algo malo que está sucediendo, tenemos que ver lo bueno que podemos sacar de ello, y es esto, que podemos conocer más familia, porque somos familia en Cristo y podemos conocernos, estar más unidos, más cerca, y pues lo mejor es que tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, y pues en este programa que Dios nos ha permitido, pues les damos una vez más la bienvenida y esperamos que se gocen junto con nosotros, pastor y hermano David y todos nuestros televidentes. Así es, bueno, ya antes de dar parte al hermano David con la primera intervención musical, el tema que vamos a tratar en esta tarde, bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del machismo, pastor Benjamín, hermano David, perdón, No, señor, del feminismo, del feminismo. El tema como tal era el empoderamiento de la mujer, referente a lo que es el feminismo, pero los movimientos que están actualmente, que no es lo correcto, y ahora pues vamos a Lo que hablar. sería verdaderamente una mujer Sí, señor. empoderada, de las cuales tenemos ejemplos en la palabra del Señor, como de Ruth, Esther, que verdaderamente pusieron el bien común, el bien general, perdón, por encima del de ella misma. Señor. Entonces en esta tarde hemos querido traer como la contraparte, Así y es acerca del machismo aún vigente en el siglo XXI. Ese es el tema para tratar en esta tarde, Pastor John Jairo, Cindy, Sí, amén. todos los televidentes. Así que quiero dejar a nuestro hermano David con esta primera intervención musical antes de ir a comerciales, para ya después de entrar de lleno en este tema de esta tarde. Hermano David, Dios le bendiga, continúe con lo que corresponde. Amén, muchas gracias, hermano Marco, por esta oportunidad. Y bueno, qué lindo es que podamos comenzar exaltando el nombre del Señor a quien servimos, de Jesucristo de Nazaret, a quien honramos, glorificamos y exaltamos. Y en esta hora lo vamos a hacer con una alabanza muy especial. En un momento el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que les vería al otro lado, y se refería al otro lado de un gran trecho de mar que había en aquel lugar. Pero lo que ellos no imaginaron es que antes de llegar al otro lado se enfrentarían con una inmensa tormenta que amenazaría la integridad física de ellos. Y esta alabanza precisamente está basada en ello. Y qué bueno es saber, queridos oyentes, queridos televidentes, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora, que si es el Señor el que va con nosotros y el que nos ha prometido y nos ha llamado al otro lado, independientemente cuán grande sea la tormenta, la adversidad o la aflicción, con toda seguridad vamos a llegar si mantenemos nuestra confianza puesta en aquel que nos llamó. Discúlpeme, Madame Tormenta, hágase a la izquierda, que voy al otro lado, y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor problema, usted ya no es tan grande, usted ya ni es problema, no, no. Es que yo he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que nunca me dejará, y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó, voy al otro lado. Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado.
Oh, voy al otro lado, Señor. Discúlpeme, Madame Tormenta, déjeme contarle que si no le hago caso es porque estoy mirando más allá. Perdóneme, Señor, problemas que me falta el tiempo. Ya usted no es importante, no, no. Es que yo he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que nunca me dejará, y voy al otro lado. Junto a aquel que me llamó, voy al otro lado. Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Junto a aquel que me llamó, voy al otro lado. Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista en Cristo y voy al otro lado. Señor, cerca de mi amado Señor Jesús, yo voy al otro lado. Yo voy al otro lado. Amén. Así que debemos tener esa firme seguridad. El que nos ha llamado ha sido el Señor. Y Él va de nuestro lado, no importando cuán grande sea la aflicción, la tormenta y la adversidad que se avecine ante el llamado del Señor para nuestras vidas. Un gozo poder estar con ustedes en esta hora. Adelante, mis hermanos, allí en estudio. Una luz de esperanza. Usted está viendo En esta época de mayor auge virtual, el computador es una herramienta vital. Para eso nosotros le asesoramos. Megapartes PC, equipos de escritorio, portátiles, repuestos y accesorios, suministros, mantenimiento y reparación. Todo lo necesario para brindarle asistencia en el área informática. Avenida Cero, número 1172, Centro Comercial Gran Boulevard, local 116. Megapartes PC, comprometidos con el logro de la satisfacción de nuestros clientes. Usted está viendo Una luz de esperanza. Continuamos aquí en Una luz de esperanza. Recordarnos a todos, pues nuestros televidentes, en la tarde de hoy que vamos a hablar del tema del machismo vigente, pues presente aquí en el siglo XXI, en el siglo que estamos nosotros, que aún se sigue viendo en gran manera. Y pues recordando, Marco, que hablábamos acerca de esa mujer que realmente está empoderada, porque pues se ha visto mucho tema de feminismo, muchas cosas de protestas, de actuaciones pues que no tienen nada que ver con una mujer realmente empoderada. Y bueno, no íbamos a dejar a un lado lo que es el machismo que se ve día tras día, incluso dentro de la iglesia de Cristo, que es algo grave y que se debe hablar porque son temas importantes y que pues como cristianos no debería existir eso dentro de nuestras iglesias. Y pues bueno, damos gracias a Dios por nuestros invitados, gracias a David Molano por esa canción que es hermosa. Mi esposo incluso se la pidió, dijo por favor no la deje por fuera esa canción
Si él la puede poner todo el día, la coloca. Yo en realidad no la conocía tan bien y yo creí que pues el hermano la había compuesto. Nosotros le preguntamos, ¿es suya, hermano? David, porque es que no la conocíamos. Le dice, ay, no, hermanos, es que es una canción de las viejitas, de esas canciones que de pronto se han dejado allá en el olvido y pues ahorita han salido canciones más nuevas y uno como que no la conocía y pues tampoco llevamos toda la vida en el cristianismo como nuestro hermano que sí nació en el Evangelio. ¿Sí? ¿Me confirma? Sí. Amén. Entonces, Amén, así es. nosotros no, y hay canciones que no son conocidas, de pronto sí, de algunas viejitas, pero es muy hermosa esa canción y nos toca porque como que es pasar por encima de ese problema y decir yo puedo. Amén. Entonces, Marco, ya vamos a entrar con nuestro pastor Benjamín para dar ya inicio a nuestro tema, así que televidentes, estar muy atentos, pueden dejar su comentario debajo de la transmisión o pueden llamarnos a nuestra línea telefónica 548-2671, recuerde, 548-2671, si usted tiene alguna inquietud, tiene una pregunta, puede llamarnos, compartir aquí con nosotros, nuestros pastores, aquí están para atenderles. Así es. Bueno, entonces ya vamos a dar inicio a este tema del machismo vigente en el siglo XXI. Perdón, quizás en muchas ocasiones nosotros pensamos de que este tema es algún tema del pasado, de tiempos antiguos, cuando quizás la mujer no tenía mucho valor, cuando quizás el hombre era aquel que le gustaba estar como en cierta manera pisoteando y manteniendo por debajo a la mujer, pero vemos que a través del tiempo eso aún se ha mantenido, ¿no? Sí, y pues queremos definirle a nuestros televidentes, a todos los que nos ven, ¿qué es el machismo? El machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes, conductas, prácticas que son sociales y creencias que pues se han metido dentro del corazón de las personas, quizás de la crianza, que promueven una superioridad del varón, del hombre sobre la mujer, siempre una superioridad por encima de la mujer, y en varios países que son conservadores o tradicionalistas, se ha mantenido mucho y sigue bastante arraigado este concepto del machismo en la sociedad. Así es, esta parte del machismo tiene la idea casi siempre o la mentalidad de que la mujer, pues como sabemos de que la mujer, la Biblia dice que la mujer pues debe obedecer a su esposo, sí. Entonces a veces que tienden a confundir esta palabra y querer tener a la mujer como en cierta manera humillada, la quieren tener bajo el control y el dominio total del hombre, ¿no, pastor? O sea, quieren, sí. en cierta manera la mujer es como si fuese un ser inferior a estas personas con pensamientos y sentimientos machistas. Sí, o sea, se les olvida la otra parte del mandato completo de Dios, ¿no? O sea, sí, vamos a estar sujetas a nuestros esposos, pero oigan, ustedes tienen que amarnos. Así como hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir realmente al pie de la letra como dice la palabra. Igual como la esposa debe estar sujeta, sumisa al marido, el marido también debe amarla, protegerla, cuidarla. Pero la Biblia completa el texto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe amar el hombre a la esposa? Como Cristo. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Eso es un amor. Se sacrificó por la iglesia. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues, esta mentalidad está muy vigente. Lo hemos visto en casos, vemos en redes sociales, vemos en los noticieros, medios de comunicación, cuántas mujeres han sido agraviadas por causa de este machismo, por causa de que hay hombres que han sido formados por sus padres, quizás por sus antepasados, abuelos, no sé, personas con las que ellos hayan estado, que hayan visto quizás ese ejemplo, ¿no, pastor? Sí. Porque el ejemplo arrastra mucho y eso se queda ahí arraigado. Lo que yo haya visto que mi papá o mi mamá hayan hecho, eso siempre el hijo tiende a imitar. Pero entonces en esta tarde, pastor Benjamín, que usted es nuestro invitado especial allí desde Estados Unidos, vamos a empezar para que usted nos comente por qué, de dónde proviene como esta costumbre machista que se ve alrededor del mundo entero. Amén. Veramente que considerando esa pregunta y además hablando un poco de lo que ustedes estaban hablando y cuando definía la hermana Cindy lo que era el machismo, que habla de esa ideología, de esas creencias, de esas prácticas sociales.
me llamaba la atención que también encontré que dentro de esas definiciones, la Real Academia Española define el machismo como una actitud de prepotencia del hombre respecto a la mujer. Se trata de, como ya dijo la hermana, de conductas, prácticas, comportamientos, dichos que resultan ofensivos contra del género femenino, y lo podemos visualizar inclusive en los matrimonios, también triste y lamentablemente dentro de ciertas llamadas congregaciones. Pero cuando yo analizaba esta definición me llamaba la atención el término prepotencia. Y entonces cuando hablamos de prepotencia, pues nos habla de una persona autoritaria que busca imponerse a los demás en una forma abusiva, una arrogancia y una soberbia. Entonces, cuando analizamos ese concepto de prepotencia, de abusivo, como también mencionaron los hermanos, de arrogancia, de soberbia, pues entonces hay que remontarnos a lo que entonces es el pecado, porque si estamos hablando de prepotencia, estamos hablando de arrogancia, estamos hablando de soberbia, pues estamos hablando de frutos de la carne, estamos hablando de algo que entonces lo podemos considerar como generado pues por la caída del hombre. Entonces, cuando buscamos contestar esa pregunta, ¿de dónde proviene esta costumbre? Más que costumbre, yo usaría la palabra esta práctica, y entonces pues podemos irnos tan profundo como a la caída del hombre, ¿ves? A la caída, porque entonces en la caída del hombre se produce la caída de la raza humana, y entonces eso quebranta el orden de Dios, como ustedes mencionaron, quebranta todo el orden de Dios cuando Dios establece roles tanto al hombre como a la mujer, y entonces de igual manera rompe el orden de Dios, porque si nos miramos en las Escrituras, pues dentro del orden de Dios, Dios llama al amor fraternal, que es lo que encontramos, si podemos ver las Escrituras, en Mateo 22, 35, cuando habla en Mateo 22, del versículo 35 al 39, que dice, y uno de ellos, los intérpretes, le preguntó para tentarle a Jesucristo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ahí también el Señor le dice en el versículo 38, este es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué eso es significativo? Porque entonces vamos a analizar quién es el prójimo, pues entonces la mujer, el sexo femenino, la mujer, pues nuestro prójimo. Si es nuestra esposa, ella es mi prójimo. Entonces, si yo la voy a amar como a mí mismo, pues entonces no la voy a ofender, no la voy a maltratar, no voy a hacer nada discriminatorio ni atentar, porque entonces el machismo no solamente lo visualizamos solamente en un hogar, sino se puede visualizar en conductas, tal vez en trabajos, en escuelas, ciertas prácticas que lo podemos visualizar. Entonces, el mandato del orden de Dios es contrario. Dios se establece como si fuera un trabajo en equipo. Entonces, podemos llegar a la conclusión, y en mi opinión, que entonces todas estas tendencias machistas basadas en la misma definición que lo presenta como una prepotencia, donde el hombre pues falta de respeto y todo este tipo de práctica, pues entonces se asocia a la falta de Dios. Un hombre que verdaderamente está lleno de Dios, un hombre que está lleno de la presencia del Señor y buscando la presencia del Señor, no debería tener estos síntomas o estas prácticas o conductas. Quiere decir que, nuevamente, para resumirla basado en la pregunta, pues yo me remontaría ¿a dónde? Pues a la caída del hombre, porque pues son unas prácticas verdaderamente que lo que llevan es a ofender, a herir, a lastimar. Y entonces pues todo eso lo podemos asociar a esa caída y al pecado, que lo que busca pues hacer precisamente eso. Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte. Y sabemos que pues muchas personas no conocen, ¿no?, lo que dice en sí la palabra del Señor, los mandamientos que Dios ha dejado, y pues malinterpretan como tal a veces incluso la Escritura, de que la mujer debe ser cuidada, debe ser protegida y amada, como decía nuestro pastor, amar al prójimo. Pero hoy en día
como dice la Biblia, el amor de muchos Se se enfriará. Y se ve día tras día en los hogares la violencia, el maltrato, las muertes. Y pues es lamentable, Marco, que esto suceda. El pastor decía algo muy cierto, y cuando él hablaba acerca de dónde se origina, él se remontaba al momento de la caída del hombre. Sí, Señor. Y vemos que desde ese momento es donde empiezan a surgir en realidad una serie de problemas y desvíos, porque de ahí mismo es donde viene la sublevación de la mujer, porque la mujer pierde su rol, intercambia el rol y toma el rol del hombre, que es el de tomar las decisiones, Sí. y eso es lo que conlleva a la caída. Entonces desde ahí prácticamente radica tanto lo que es el machismo y lo que es el feminismo, porque se desordena todo lo que era correcto delante de Dios. Sí, como Dios lo mandó y colocó a cada quien en su papel, ¿no? Pero pues estamos ya en un siglo, como el siglo XXI, donde se ve el modernismo, donde se ve que ya la mujer está más independiente, pero de igual manera el hombre ha querido como subyugar, someter, pero de una manera a la fuerza a la mujer. Y por eso vemos tantos casos de feminicidios y cosas terribles que les han hecho a las mujeres solo por el hecho de que ellas pues no quieren estar más con esa persona, les han tirado veneno, bueno, Ácido. Sí, eso, perdón, ácido, es veneno de pronto que convivan y le quieran hacer daño a esa persona. Bueno, hemos visto tantos casos que los hombres incluso los están entrevistando y ellos dicen, no, pero yo no lo hice o fue culpa de ella. Entonces ella fue la que me incitó a hacer eso, yo no lo quería hacer, fue Sí. ella. Digo, Vemos, Dios Cindy, disculpe, Sí, señor. vemos, hablábamos hace un momento acerca de lo que nos habla la palabra ya en el libro de Génesis, cuando Satanás, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. él fue el que vino a desordenar, como decía Marco hace un momento, hay un orden de Dios, ¿no? Hay un principio de parte del Señor y vemos a Satanás que viene y desordena todo lo que Dios había ordenado. Y entonces ahí es donde vemos la desgracia del mundo entero, porque han querido hacer las cosas a su manera, a su antojo, y en este caso el diablo pues los patrocina y los ayuda. Entonces ahí es donde vemos, como decía Cindy hace un momento, ya se pierde el orden de lo que Dios ha establecido. Sí, se pierde y es totalmente correcto esto porque vemos un mundo en desorden, un mundo desordenado y pues desde el principio hemos visto diferentes casos o historias en el cual el Señor ha tenido que obrar para raer de raíz esa maldad y ese pecado. Pero bueno, hay otra parte que yo la mencioné al principio, como es los valores o principios de crianza en cuanto a un hogar, cuando pues uno como hijo está ahí mirando a sus padres en su forma de actuar, en su conducta, lo que los están enseñando, no cuando nos hablan, sino con su manera de proceder día tras día, pero vemos que hay ciertos factores que los hijos tienden a hacer. A imitar, ¿no? Sí, como menospreciar a la mujer, o en este caso si es su hermana o su mamá, que le dicen, no, usted es la que tiene que hacer los oficios de la casa, usted es la que tiene que levantar los platos de la mesa, o mamita, mire, vaya, levántele el plato a su hermana y vaya y lave la loza, o sea, el muchacho no lo puede hacer. Exacto, porque inclusive hay hogares... Eso es machismo, eso es machismo ya, eso es machismo cuando, por ejemplo, al hombre o al jovencito en la casa se le dice, mire, usted no puede lavar platos, usted no puede barrer, usted no puede trapear, porque eso es de las mujeres. Y yo conozco, o sea, yo tuve un caso particular que conocí muy de cerca, en el que el papá, el jefe del hogar, o sea, no dejaba que el hijo hiciera absolutamente nada en la casa. Para hacer aseo, para lavar la loza, quizás lavar alguna ropa, todo lo tenían que hacer eran las hijas. Y cuidaditico la mamá colocaba al hijo a hacer algo, porque se armaba un problema grande, porque es que el hijo, el hombre no está para hacer esas cosas. ¿Qué pasó? Creció ese muchacho, ya es un hombre hecho y derecho que no ayuda absolutamente a nada en la casa. Es algo Eso grave. fue lo que... Entonces, referente a eso, pastor, quiero hacerle la pregunta. ¿Puede la crianza ocasionar la actitud machista de una persona? ¿Puede ser esa una de las causas? Sí, sí, claro, porque eso es lo que los padres están sembrando en sus hijos. Eso es lo que los padres le están dejando en cierta manera como una enseñanza.
Les hablaba de que hay padres que no dejan, por ejemplo, que el hijo, por ser hombre, no, usted no puede hacer esas cosas porque eso se le va, en cierta manera le está diciendo, por usted hacer eso va a dejar de ser hombre. Sí. Va a dejar no, ¿quién dijo eso? Uno como hombre, uno puede ayudar en este caso en la casa. Si uno ve la necesidad, por ejemplo, uno ve la necesidad de lavar un plato, uno no se le quita nada por eso, uno no se le quita el de ser hombre por lavar o por trapear o por hacer algo. Mire, Marco, yo le voy a decir algo, quizás esto muy pocos lo han escuchado, quizás muy poco también lo he sacado a la luz, pero en el caso mío, en mi casa, cuando vivía con mi madre y mi hermana, yo era el que lavaba la ropa. Yo era el que de cierta manera agarraba, a mi mamá llenaba unos potes de ropa y cada 8 días era que ella lavaba y yo hacía eso. Yo le lavaba la ropa a mi mamá, le lavaba la ropa a mi hermana, lavaba mi ropa y eso no dejó de que a mí me hubiese hecho daño. Le hago una pregunta, ¿le afectó en algo eso? No, para nada. Más bien, para nada. Me ayudó más bien, me ayudó porque hoy en cierta manera puedo también ayudarle en casa a mi esposa a hacer las cosas y eso es una bendición. Lo único que pues no aprendí mucho así fue a cocinar, pero pues sí cocino y mis hijas pues a veces dicen que sufren cuando se quedan conmigo porque pues de cocina sí yo soy muy bueno para la cocina pero comiendo. Bueno, allá nos estarán bien tirar, sí, papá, usted tiene toda la razón, pero lo que el pastor John dice... No sé si el pastor Benjamín quiera aportarnos algo respecto a esa parte. De la crianza, pastor. Amén, amén, claro que sí, muy de acuerdo con lo que dice el pastor John Gómez, y una realidad, porque también uno tiene, como mencionamos hace un rato, el matrimonio y el hogar es un trabajo en equipo, y entonces tenemos que ambos poner de nuestra parte para que poder llevar ese matrimonio hacia adelante. Pero me llama la atención también, si miramos, por ejemplo, Génesis, capítulo 25 y el versículo 27 habla de Esaú y habla de Jacob. Y entonces dice el versículo 27 y versículo 28, que es interesante, y lo leo rápidamente, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, o hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Eso es la versión Reina Valera 1960. Pero ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador y era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Y entonces vemos ahí que inclusive si prefería quedarse en casa, inclusive si vamos más adelante, encontramos cuando él hizo el guiso. Entonces, si él hizo el guiso, habla de que él cocinaba, porque tenía que, y era diestro, tal diestro que entonces Esaú, que venía cansado, le gustó y le pidió. Quiere decir que entonces Jacob, que después pasó a ser Israel y después pasó a ser el pueblo del Señor, vemos un principio ahí donde lo vemos a él envuelto en los quehaceres del hogar. Así es, Señor. Muchísimas gracias, está muy bueno ese aporte y es verdad lo que dice la palabra del Señor, pero hay hombres, pastor, que no quieren mover un dedo en su casa, así vean a su esposa que está con 2 y 3 manos, un montón de dependientes, cocinando, haciendo aseo, atendiendo a los niños. Y a veces cuando está enferma, ¿no? Exactamente. Pero entonces ellos no, porque eso le toca hacer es a ella, es decir, se casaron pero a tener una sirvienta y no es así. Recordemos, el trabajo en equipo y qué bendición nosotras las mujeres que tengamos un esposo que nos ayude en las labores de la casa, incluso que sepan cocinar y que cocinen bien rico, qué bendición. Gloria a Dios por esos esposos. Gloria a Dios, sí. Lo que pasa es que a veces hay mujeres, ¿no? ¿Sabe? Que mirando y observando todo esto, hay mujeres que pues se van a los extremos, ¿no? Sí. Que quieren es que el esposo, que el marido les haga todo. No, que tampoco. les cocine, que les lave, que les planche, bueno, que les haga todo y ellas ahí en casita sentaditas, como quizás viendo el programa. Ok. No, quiero aportar algo, Cindy. Marcos decía que si la crianza de los hijos, por ejemplo, al ver un padre machista, por ejemplo, que golpea a su mamá, que golpea a sus hijos, esos muchachos están viendo ese ejemplo. Y quiero decirle, Marcos, que esos muchachos, esos hijos y esas hijas que crecen en ese hogar viendo esas cosas, ellos son en cierta manera influenciados por eso.
Y muchos de esos muchachos cuando crecen, ellos también llegan a hacer lo mismo con su esposa o con la mujer que consiguen. Sí, Porque se crecen pensando que eso está bien. Claro, y porque el papá también quizás les ha llegado a decir, en muchos casos he escuchado donde el papá le dice, mire, usted no puede dejar que su esposa lo monte, que su esposa esté por encima de usted tiene que saber que usted es el que manda, usted es el que dice cómo se hacen las cosas. Usted es el hombre de la casa. Eso es lo que está sembrando, Marco, eso es lo que está sembrando ese padre en esos hijos, eso es lo que está sembrando. Y entonces es de ahí donde nacen esos muchachos. Incluso hay jovencitas también que crecen con esos pensamientos machistas. Entonces, gloria a Dios porque estamos mirando a la luz de la palabra del Señor cómo es que tiene que ser el orden. Y no desordenar esas cosas, sino mantener siempre el orden de Dios. Usted sabe que a Dios le gustan las cosas en orden. El que es desordenado es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, se tiende a decir que, como dijo, el hombre es el que manda, yo soy el hombre de la casa, entonces siempre la mujer va a estar ahí bajo su pie. Y otra cosa que también se les enseña, que es algo que uno dice, bueno, nosotros hemos visto a los hombres cristianos que lloran en la presencia del Señor y no les importa absolutamente nada quien los mire, pero se les ha enseñado en esta cultura machista, oiga, los hombres no lloran desde niñitos, ¿y usted por qué va a llorar? Usted es un hombre, no llore. Pero los cristianos no pueden decir eso. Los hombres cristianos los hombres cristianos se deleitan lloramos. y lloran y no les da pena, y más cuando es Dios ahí que los está tocando. Pero otra cosa importante que yo quería tocar, Marco, pastores, es que también se tiende que la cultura machista, no solamente que la mujer sea la que haga los oficios, que esté ahí de esclava en la casa, sino que también, por el hecho de ser hombre, entonces él así esté casado, puede tener 1, 2 o 3 mujeres, porque eso lo hace más hombre, puede tener a la querida fuera de la casa. O sea, en cierta manera, él sí tiene esos privilegios, Exacto. Supuestamente, o sea, porque él es el hombre, porque él es el que manda, pero ella no puede hacerlo. ¿No? Y es que resulta que hay un pensamiento, Pastor Benjamín, Pastor John, en la cultura a nivel mundial, de que si el hombre quizás le pone le es infiel a la mujer con alguna otra mujer, está bien porque es hombre, pero si una mujer le es infiel al hombre, entonces está muy mal, porque entonces ¿qué es la mujer? Entonces el pecado hay que condenarlo por igual, sea hombre o sea mujer. O sea, no de que al hombre está bien porque es que es hombre, entonces es macho, y la mujer no. Eso también es un pensamiento machista. Miraba algo, Marcos, estudiando acerca de esto, que hay personas incluso que dicen que la Biblia y que Dios es machista, porque en cierta manera a la mujer la tiene en un segundo plano, a la mujer la tienen como un 0 a la izquierda. Entonces han llegado a decir mucha gente, personas que aún no tienen temor de Dios, que la Biblia y que Dios es un Dios machista. Sí, y qué cosa tan grave, porque nuestro Dios es un Dios justo, un Dios muy recto. No se me adelanten al tema, eso lo vamos a tocar más adelante, no nos adelantemos a esa parte del tema. Quiero continuar con el tema, Pastor Benjamín. Vemos que esa corriente ideológica inició hace mucho tiempo, sí, porque vemos en el tiempo antiguo, donde la mujer no la tenían en cuenta absolutamente para nada. La mujer sí literalmente era solo para los quehaceres de la casa y no se tenía en cuenta para absolutamente nada. Pero al pasar los años, donde se presupone que todo ha ido evolucionando, han cambiado las cosas, donde grandes mujeres han peleado por los derechos de ellas mismas y han salido victoriosas, se les han dado derechos y deberes igual que al hombre. Pero estos pensamientos androcentristas se llaman. Parece que siguen aún ahí, que la mujer siga humillada, que siga ahí sometida. Así es. La palabra androcentrista es donde el hombre es centro de todo, o sea, sobre el hombre tiene que regir todo. Esos pensamientos aún siguen vigentes en la actualidad. Por eso, Pastor Benjamín, ¿por qué, a pesar de que ha pasado el tiempo, de que las cosas han cambiado, de que se les han dado derechos a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué vemos que aún sigue presente este pensamiento machista en esta sociedad? Amén. Y antes de contestar la pregunta, quisiera mencionar un momento algo que hablaron.
y es que tenemos que, cuando hablaban de la conducta de los padres, tenemos que recordar que los niños van a aprender por modelaje, por el ejemplo que ven. Inclusive cuando uno está dando clases en un salón de clases, especialmente las matemáticas, uno ve que los estudiantes y los niños van a aprender por la repetición, por la conducta que ven y la repetición ya sea de la tarea que se le da. Entonces es triste porque los niños ven en su hogar esas conductas, esas prácticas y la empiezan a visualizar como algo bueno, como que es correcto porque papi o mami lo hacen. Y cabe señalar que muchas veces hasta las mismas mujeres tienen pensamientos, ideas y comentarios más machistas que a veces hasta los mismos hombres. Sí. Que entonces cuando hablamos en general de este concepto, no podemos también mencionar que es el pensamiento del hombre, porque inclusive hay pensamientos que dentro de las mujeres también lo expresan así y puede ser producto de la crianza, de que han estado sometidas a ese modelo y entonces lo ven algo normal, algo pues que es normal y lo pasan por alto. Cuando vamos a la pregunta que me hace el hermano Marcos, ¿por qué el machismo sigue presente en la sociedad? Bueno, si nos remontamos en el aspecto espiritual, pues porque todavía está el pecado. O sea, todavía está el pecado y si nos remontamos en la definición que hablamos hace un rato y que habló la hermana Cindy, y vemos el machismo como esa ideología, como esa prepotencia de querer ser superior, de querer imponerse, de querer ser el centro y que todo sea yo y todo yo, y entonces querer dominar pues para sacar algún provecho, algún beneficio, pues entonces está bien enlazado a lo que es una vida sin el Señor, a lo que es un corazón sin Dios, y entonces pues por eso sigue presente, porque la gente sigue queriendo dominar. Vemos que inclusive si nos remontamos un poquito, un pequeño paréntesis, en la tentación de Cristo Jesús, dentro de las tentaciones, vemos el diablo trató de presentar la vanagloria para tentar al Señor. Eso habla del poder. Entonces, triste y lamentablemente vemos una conducta aprendida, vemos una conducta donde la gente quiere dominar y quiere ser el centro. Y entonces lo vemos triste y lamentablemente hacia el hombre, hacia la mujer, inclusive en el matrimonio. Entonces, si lo vemos en contexto espiritual, pues el pecado sigue, entonces va a seguir. Si nos remontamos un poco más allá, ya dijimos la falta de Cristo en la vida del ser humano, tanto hombre como mujer, pero también la falta de un conocimiento y una educación, y una educación incluyendo también la educación cristiana, porque muchas veces queremos dejar, por ejemplo, que la educación se encargue de la escuela, pero hay una educación que empieza en el hogar, ¿verdad? Y entonces esa falta de conocimiento, esa educación y el dialogar, el expresar, el hablar, es extremadamente importante. Entonces, esa falta de educación cristiana la podemos ahí añadir a estos contextos. También podemos visualizar, como se mencionó hace un rato, cuando el pastor hablaba de que hay gente que quiere proyectar que Dios es machista. Dios estableció un orden en la palabra y entonces para trabajar en equipo, pero triste y lamentablemente las personas que traen estas exposiciones muchas veces sacan un versículo fuera de contexto, obviando y violando todo principio hermenéutico de cómo se escudriñan las escrituras. Por eso también hay que ser cuidadosos, porque también las escrituras nos hablan claro, el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces vemos que el apóstol le está poniendo a igual. Somos uno en Cristo Jesús. Que Dios da diferentes roles, pues claro que sí. Es que, por ejemplo, si nos vamos a lo secular, en una compañía secular hay que dar roles, hay que dividir las tareas. No todo el mundo puede hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero en ese contexto de roles, dentro del plan de Dios, somos uno, somos iguales, Dios nos ama igual, no hay ninguno superior, porque al yo creerme superior o una mujer que es superior, ya estamos violentando el plan divino, porque entonces vemos la palabra que cuando es clara que si alguno se cree superior, sea siervo. Entonces ese espíritu de superioridad es malo
no importa si es hombre o mujer. Y también tenemos que visualizar, cuando hablaban hace un rato, de que ambos extremos son malos, como decía el pastor. A veces pues encontramos mujeres que se van a otro extremo, al extremo contrario, y entonces también es malo, ambos extremos es malo, entonces tiene que haber ese consenso. Pero vemos que el apóstol Pablo era claro en que somos uno en Cristo Jesús, no hay uno mejor o superior a otro. Entonces, nuevamente resumiendo y contestando la pregunta, está vigente pues primeramente por el pecado, y que todavía el pecado lleva a la persona a querer ser superior, a querer dominar, a querer subyugar a otro y a querer utilizar y manipular al otro para su conveniencia. Y entonces hasta cierto punto podemos visualizar como ese tipo de machismo tratando de manipular para yo sacar provecho, para que usted haga mientras yo estoy haciendo lo que yo quiero. Así es, muchísimas gracias, Amén. Pastor Benjamín. Y bueno, Pastor John, hablamos de una persona cuando es machista, tiende a hacer cierto tipo de cosas, tiene algunos rasgos, algunas características. ¿Cuáles son esas características o síntomas de esta persona machista? Vemos en una persona cuando tiene esta enfermedad, podríamos decir, ¿no? Siempre quiere que la gente haga las cosas como él quiere, siempre quiere que las personas actúen como él quiere que actúen. Por ejemplo, cuando hay un hombre en la casa que es machista, él no deja, por ejemplo, que la esposa opine, que la esposa diga algo, sino que es lo que él diga. Y si él está equivocado, pues en algunos casos he escuchado cuando dicen, pues igual yo soy el que mando, yo soy el que aporto, yo soy aquí el que doy todo, así que tienen que hacer lo que yo digo. Entonces, ahí estamos viendo una persona machista. Y le digo algo, cuando una persona, sea hombre o sea mujer, es machista, sufre también de miedos, de temores, de inseguridades. Una persona que es machista es insegura también. Y hoy en día lo estamos viendo. Incluso tenemos familiares, triste decirlo, tenemos familiares que están sufriendo de esta enfermedad de machismo, ¿cierto? Sí. Y algo más fuerte podríamos decir, Cindy, lo estamos viendo también en la iglesia, en el pueblo del Señor, en el pueblo que Dios ha redimido con su sangre preciosa. Estamos viendo personas aún que todavía están luchando, todavía están batallando con estas cosas. Ya le dije, es una persona que quiere que las demás personas hagan lo que él dice o lo que ella dice, y no le importa pasar por encima del que quiera o del que tenga que pasar para que se haga lo que esa persona dice o lo que esa persona quiere que los demás hagan. Sí, como eso de superioridad, sufre de eso, de que sí, como que todo le rindan pleitesía, y no importa lo que digan las demás personas, mi opinión, mi palabra prevalece. No aceptan, por ejemplo, no aceptan que otra persona les opine, les diga algo sobre el tema o sobre la situación que se está viviendo en el momento. Ellos no aceptan que de pronto se les haga un reclamo, una sugerencia. No aceptan una sugerencia, no aceptan que se le diga, mire, pero es que usted está equivocado, usted... O sea, miren, las cosas no las está haciendo bien como debe hacerlas. Entonces, no se deja en cierta manera... corregir. Corregir, esa es la palabra. Sí, por favor, está equivocado. Es decir, entonces está relacionado el machismo con la soberbia y la altivez. El pastor Benjamín lo nombraba en un principio de la prepotencia. Prepotencia, y ahí está, incluye todo ahí eso. Ahí van unidos todas estas... La arrogancia. Todos estos pecados, porque son pecados de intención, como el orgullo, la amargura, la altivez. Sí, entonces, cuando usted vea, televidente, estos que hemos hablado, estos síntomas en una persona, ya sepa que esa es una persona machista. Entonces, ya para ahorita seguir continuando con el tema, vamos a otra parte musical. Otro clip musical con David Molano. Pero pues él estaba ahí muy atento, escuchándonos a nosotros hablar acerca de este tema. Y antes de que él nos entone la segunda canción, hermano David, bueno, usted como también es predicador, le hemos oído varias ocasiones, ¿qué nos puede aportar de todo lo que ha escuchado que hemos pues nosotros hablado en lo ocurrido de esta tarde? Bueno, mis hermanos, sin duda he estado disfrutando al principio hasta ahora de este tema, los aportes de cada uno de ustedes, y definitivamente cada una de las cosas que han mencionado y que han hablado
Pues tiene mucho sentido en relación a una problemática muy clara en nuestra sociedad como lo es el tema del machismo. Y es algo muy presente incluso y de manera tal vez más acentuada en una sociedad como la sociedad latinoamericana, donde también vemos muy marcado el tema del machismo. Pero qué bueno saber que precisamente en nuestro manual de vida, en nuestro manual de conducta, que es la palabra del Señor, encontramos respuesta aún para temas que siguen siendo problemáticas modernas como lo es ahora el machismo. Y qué lindo encontrar un ejemplo maravilloso que es el de nuestro mismo Señor Jesucristo, quien llegó a revolucionar en muchos aspectos el mundo, en el aspecto religioso, en el aspecto social e incluso en el lugar que la mujer tenía en derredor de la sociedad. Y fue algo bastante fuerte y radical el comportamiento, la conducta de Jesús para con la mujer, que era algo revolucionario para la sociedad de su tiempo, pero que aún sigue vigente precisamente esa restauración del valor de la mujer, ¿verdad? Porque precisamente ahí radica también el tema del machismo. Cuando el hombre, como lo han hablado y lo han mencionado ustedes, no quiero ser reiterativo, pero citando este ejemplo, me uno a esas palabras cuando hablaban de que el machismo parte precisamente en sentirme superior de valor ante la mujer en este caso, cuando no es así. Ante Dios realmente nosotros somos iguales y si hay una autoridad que nosotros deberíamos reconocer es la autoridad de Dios. Y si hay una autoridad que la mujer debe reconocer también antes que la autoridad del hombre que ha sido delegada por Dios, por supuesto, pero es la autoridad de Jesucristo. Y qué bueno que hoy nosotros también podamos ser imitadores del carácter de Jesucristo, que siendo Dios y teniendo la autoridad que nuestro Señor tiene, supo darle un valor maravilloso a la mujer, trayendo restauración al valor de la mujer, y es algo que nosotros hoy también, como hijos de Dios, debemos apropiarnos de ello y ser un reflejo para la sociedad que nos rodea sobre ello. Yo recuerdo, mis amados hermanos, ya para pasar a esta próxima alabanza, que tengo un amigo muy apreciado. Él le sirve al Señor. Y antes de que él se casara, precisamente se casó con una amiga mía también. Juntos le sirven al Señor. Él tenía un carácter bastante tremendo, un temperamento, incluso algunas actitudes machistas para con diferentes personas, mujeres, hermanas con las que él había tratado. Y nuestra preocupación era, Dios, cuando se case con esta joven, tal vez va a suceder algo trágico por su forma de ser, su temperamento, su carácter y quizás parte de ese machismo. Pero mis amados hermanos, lo que pudimos experimentar en él antes de casarse fue una humillación genuina delante del Señor, reconociendo que su carácter necesitaba ser transformado. En resumen, empezamos a ver un milagro en su carácter, en su conducta y en su actitud para con quien sería su esposa y quien hoy es su esposa. Hoy ese hombre machista, tal vez arrogante y tal vez con una actitud completamente contraria a lo que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros también como hombres, y el mismo apóstol Pablo, y lo vemos allí en Efesios 5, también cuando nosotros debemos tratar a las mujeres, pues hoy es un reflejo de esa transformación del Señor en su carácter. Es un matrimonio hermoso y aún hasta el día de hoy nosotros estamos admirados de ver cómo el Señor transformó su carácter, su conducta, para hacerlo un hombre de mucha bendición, que supiera darle un valor correcto a quien hoy es su esposa. Y cito este ejemplo, queridos amigos, queridos hermanos, porque ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y tal vez hay muchos hombres que hoy también están luchando con este tema del machismo, que reconocen que su conducta no es la mejor, que su carácter no es el mejor, que hay muchas cosas que ellos deben cambiar. Luchan con ello porque tal vez reconoces hoy, querido amigo, que hay falencias en tu conducta, que hay falencias en tu comportamiento para con tu esposa, para con tus hijas, para con otras mujeres que te rodean. Actitudes tal vez que han sido permeadas por una infancia donde tal vez tu padre era un abusador, era un hombre machista, no lo sé. Pero hoy yo quiero darte una buena noticia. Hay un Dios que puede transformar tu carácter. Hay un Dios que puede transformar tu conducta, tu temperamento, y que puede hacerte un hombre coherente a lo que el Señor Jesús espera de nosotros y que lo ha dejado claro a través de su palabra.
¿Qué tal si hoy con todo tu corazón le pides al Señor, haz mi carácter, Señor, más como el tuyo? Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos, díselo en esta hora. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Una vez más, dile. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Tienes que reconocerlo en esta hora. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida, dile, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero, Señor, demostrar tu amor a cada instante, Señor, en mi casa. Oh, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. ¿Y qué tal si haces una corta oración en este momento? Y le dices, Señor, yo quiero hacer eco a estas palabras. Yo quiero demostrar tu amor, Señor. Yo quiero ser transformado por tu palabra. Yo quiero ser transformado, Señor, por tu mismo amor. Y que yo sea un reflejo tuyo, Señor, en mi hogar, en mi casa, en mi familia, para con mi esposa, para con mis hijas. Señor, yo quiero ser un ejemplo. Yo quiero reflejar, Señor, la luz del Evangelio en mi vida. Y quiero comenzar, Señor, hoy con mi hogar, con mi familia, con quienes me rodean, Señor. Y soy consciente que tú tienes el poder para transformarme. Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Gloria al Señor. Jesucristo puede restaurar tu carácter, tu conducta, tu actitud para bienestar tuyo y de todos los que te rodean. Gloria al Señor. Una luz de esperanza. Usted está viendo. En esta época de mayor auge virtual, el computador es una herramienta vital. Para eso nosotros le asesoramos Megapartes PC, equipos de escritorio, portátiles, repuestos y accesorios, suministros, mantenimiento y reparación. Todo lo necesario para brindarle asistencia en el área informática. Avenida Cero,
número 1172 Centro Comercial Gran Boulevard, local 116. Megapartes PC, comprometidos con el logro de la satisfacción de nuestros clientes. Usted está viendo Una luz de esperanza. Estamos de vuelta aquí en Una Luz de Esperanza. Estamos hablando acerca del machismo presente o vigente durante este siglo XXI, que está en auge completamente y que aún así dentro de los cristianos. Pero ¿por qué en la Iglesia de Cristo? Bueno, ahorita más adelante les estaremos contando y pues preguntando a los pastores que están aquí acompañándonos por qué así. Pero hablábamos acerca de síntomas, como una enfermedad, ¿sí? Como estas características que definen a una persona machista. Pero Pastor Benjamín, ¿qué otros aspectos podrían identificar a una persona que es machista? ¿Qué otros aspectos podemos pues sacar a la luz que identifiquen a este ser? Amén. Para identificarla, el tipo de conducta, la práctica, vemos dentro de esa práctica, de esa conducta del diario vivir, cuando se implementa el abuso verbal. El abuso verbal es típico en esa área, cuando la persona es posesiva, cuando empiezan a haber entonces restricciones en el hogar, de incompetencia, a las tareas domésticas del hogar, ese pensamiento de por ser este hombre no hago esto, no hago lo otro, eso te toca a ti porque eres mujer. También el no permitirle a la mujer hacer ciertas actividades, pueden ser un sinnúmero, podemos decir estudiar, etcétera, ¿sabes? Cuando hay prohibiciones que verdaderamente lo que deja demostrado es el querer dominar a la otra persona, como si fuera una propiedad, ¿verdad? Entonces, si hablamos en el matrimonio, pues somos uno, es una ayuda idónea. No, y si lo presentamos como mencionamos al principio, a que es mi esposa, es mi prójimo, y como mi prójimo también yo tengo que demostrarle y coheredera de Cristo y también redimida por la sangre de Cristo, yo tengo que tratarla con respeto también. Y entonces cuando analizo todos esos componentes, porque a veces podemos mirar a las esposas y se nos olvida que son coherederas, se nos olvidan que también son lavadas con la sangre de Cristo, que son hijas del Señor y que también se nos puede tomar en pecado, ¿verdad? Si un hombre cristiano, ciertas conductas hacia ella, que sigue siendo mi prójimo. Entonces, no dejan que las mujeres opinen. Vemos que esa restricción de no opinar, usted no sabe de esto, usted no tiene la capacidad para esto, ¿sabe? Todo ese continuo expresar, de tratar de humillar o crear como en la persona que eres inferior, y como eres inferior, pues tu opinión no cuenta, tu palabra no cuenta. Las restricciones en cuanto a los trabajos, usted no puede hacer esto, trabajos técnicos o esto, lo otro. También si trabajas no puedes quejarte, ¿verdad? Inclusive otras limitaciones, como puede llegar hasta, por decirlo así, hasta limitar hasta el uso de vestimenta. Usted se va a vestir así o asado, la quiero en minifalda, o la quiero con esto, la quiero con lo otro, etcétera. Y entonces, sobre todo, y uno altamente común que vemos, el acoso también sexual, que también se ve en eso. Pero que cada uno de esos aspectos, cuando lo vamos a un contexto y un marco teológico y un marco cristiano, pues lo que habla es una persona que no tiene a Jesucristo, que no tiene al Señor. Pero entonces no podemos nosotros, al identificar, quedarnos también de brazos cruzados. La persona que pueda estar siendo víctima de alguno de estos tipos de conducta,
no debe quedarse callada, sino buscar la ayuda pertinente. Me llamaba la atención, comparaba ciertos datos y mencionaron ahorita ciertos datos, no así como estadísticas, pero es algo serio que uno pues tiene que hablar, dialogar. En la iglesia, como lo hablan entre los cristianos, traer estudios donde romper estas prácticas y estas conductas que son orígenes satánicas. Pero mire algo significativo mientras yo miraba, y estos son términos aproximados, números aproximados, pero mire, en femicidios en el 1919 en Colombia dice que aproximadamente murieron 579 mujeres. Dentro de esas 579, 109 fueron asesinadas en el departamento de Antioquia, 30 en el norte de Santander y 23 en Santander. Pero no queda ahí. Si vamos un poco más a buscar para ver dónde está todo esto arraigado dentro de una sociedad, no solamente en Colombia, a nivel mundial, pero entonces en Colombia aproximadamente se registraron unos 22.563 casos reportados de violencia, pero ahí no queda. Si nos remontamos, por ejemplo, nosotros, Estados Unidos, de crímenes violentos en contra de la mujer a consecuencia de todo este tipo de cosas, en el 2019 se registró 1.479.540. Son cifras alarmantes, entonces, que es una conducta que vemos, como dijimos, que es la carencia de Dios en los corazones, de Dios en las vidas, y que la iglesia tiene que seguir anunciando, enseñando, e inclusive dentro de las iglesias esas prácticas pues condenarlas, porque Dios pues no es un Dios de favoritismo, ni Dios es un Dios que se place de ese tipo de abuso, porque todos somos iguales, somos uno en Cristo. Así es, entonces, amén. Como cristianos no podemos apoyar la maldad en ningún grado, en ningún tipo. El pastor nombraba aquello del acoso sexual, algo que se ve muy presente en lo que hablamos relacionado con los trabajos, cuando una mujer quizás está en cierto cargo, pero tiene un superior que es un hombre, y casi suele suceder que nuestros superiores o jefes o patrones o dueños de la X o Y empresa es un hombre, que siempre colocan como en esos altos mandos, es a un hombre. Y vemos que ahí también se ven actitudes machistas, porque es decir, si una mujer también está capacitada, no quieren pagarle lo mismo que le pagan al hombre. O dicen, no, para este trabajo solamente hombres, mujeres no. Vemos la cultura machista allí, pero otra cosa importante, los celos, Pastor John. Sí. Los celos cuando dicen, no, pero es que si yo lo amo, lo quiero, por eso lo celo. Eso también entra como a identificar en un hombre que tenga actitudes que también, machistas. Sí, claro que sí, señor. Porque y usted también, es mía, de nadie más. Eso, decía el pastor hace un momento, mirando los rasgos, las características de un hombre machista, dice eso, dice, ella es mi esposa, ella es mi mujer, y si no va a ser para mí, no es para nadie. Exacto, y ahí es donde vienen las muertes y todo ese tipo de cosas. Entonces es ahí donde viene eso, que el hombre lleno de odio, lleno de molestia, celoso, y lo estamos viendo hoy. Hemos estado tratando casos, en estos días atrás hemos estado tratando unos casos acerca de esto, donde ese hombre machista, y algo más que estamos viendo es que en cierta manera ese hombre ya sabe cuál es la debilidad de esa mujer. Se ha dado de cuenta cuál es su debilidad y él sabe cómo trabajar esa parte. Manipula. Y sutilmente la lleva a que ella caiga en sus brazos otra vez. Entonces, hablando acerca de los celos, Cindy, hay celos enfermizos. Demasiado. Hay celos donde lleva, sea un hombre o sea una mujer, a hacerle daño el uno al otro, por los celos. Y una persona enferma con los celos ve cosas que la gente no ve. Se imagina cosas que no por son. ejemplo, miraba el caso de alguien que este hombre celaba a esa mujer hasta con la sombra. Ay, Dios. Ella salía para la tienda, para el supermercado, cualquier parte. Él iba detrás de ella, escondiéndose. La seguía. La seguía, estaba bueno, digamos acá,
en un poste, detrás de una pared, de cualquier parte, estaba escondiéndose para mirar a ver a qué horas ella hacía algo, porque él se imaginaba que ella le estaba siendo infiel. ¿Por qué? ¿Por qué una persona enferma de esto llega a hacer eso? Porque él está practicando eso. El que las hace las imagina. Porque él está haciendo eso, entonces, ok, se da lo que usted dice. Cuando una persona está haciendo eso, él se imagina que la otra persona también lo está haciendo. No, y lo que usted decía, y lo que esas actitudes posesivas, como decía el pastor Benjamín, desarraigan lo que es terminan en lo que es el feminicidio. Veía yo en el día de ayer un video. No, las estadísticas que él dio también unas estadísticas. Veía yo ayer en la India, un video de un hombre que no especificaban por qué razón pues la mujer se había separado de él y duraron cierto tiempo. El hombre, no sé por qué causas, había estado lejos. Cuando el hombre regresó, pues la mujer ya le había dejado en claro de que no quería tener nada con él. Ya hace tiempo ha terminado todo eso. Después de pasado cierto tiempo, el hombre regresa y se entera de que esa mujer está casada, y apenas ve la oportunidad, ese hombre llega, pastor, y la ataca con un hacha. Dios santo, Dios. La mujer tenía un bebé en la mano, en los brazos. Pues obviamente la actitud de la reacción de protección, la mujer pone el brazo y gira, le produce serias lesiones aquí en lo que es el antebrazo y en la espalda. Apenas el hombre ve que esa mujer cae por los golpes, ahí se agarra y gracias a Dios pues lo lograron capturar al hombre. Pero todo esto por esas actitudes machistas y posesivas, de que si no es mía, entonces no es para nadie. O sea, es un objeto que de pertenencia solamente a él, y por eso vemos esta actitud posesiva y machista de que por los celos enfermizos, como dice la Biblia en Santiago, que esto ya es algo terrenal, diabólico, porque los celos son del diablo, claro, son de Satanás, y así muchos no lo quieran aceptar, pero esto no tiene nada que ver con Dios. Y perdón, Cindy. Sí, señor. Y resulta que la gente a veces, envuelve esas cosas y tuerce la palabra, sí, diciendo que, por ejemplo, no, es que yo la celo es porque la quiero, porque la amo, y entonces como dice la gente, como la amo y como la quiero, entonces así la golpeo también, le dejo los ojos hinchados. El pastor hablaba algo muy importante y decía, por ejemplo, y yo lo he visto, donde le dicen, mire, usted se me pone esa ropa y se viste así como yo quiero, porque usted viste es para mí. O sea, no tiene ni libertad en eso. Sí, y que por estos celos o esta posesión, entonces las encierran en las casas, no las dejan arreglar, o sea, y se llevan las llaves, literal, las dejan encerradas para que no salgan, porque resulta que se va a ir a ver con el otro, con el amante. Entonces, qué cosa tan terrible, pastor, y todo lo que usted nos ha aportado aquí. Pero entonces, respecto a todas esas actitudes, bueno, una cosa, poder identificarla con alguien cerca, pero nosotros, pastores, pastor John Jairo, pastor Benjamín, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sí, cuando se presenta frente a estos comportamientos, porque estamos nosotros en esta sociedad y obviamente vamos a tener que... Es el pan diario. Exacto, tener que presenciar este tipo de actos en la calle. Por ejemplo, vamos a tener que encontrarnos a un hombre quizás golpeando y maltratando a una mujer en plena calle, quizás algún amigo, porque hay ocasiones en las que estamos en la casa de algún conocido y vemos cómo esos comportamientos machistas con sus esposas. Entonces la pregunta para ustedes sería, o sea, como cristianos, ¿cómo debemos actuar frente a una situación de machismo? Sabiendo que como cristianos no podemos apoyar algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Bueno, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos restauradores, ¿no? Sí, señor. En este caso nosotros como cristianos y como pastores, nosotros tenemos que ser, siempre buscando la manera de ver, como le decía en estos días a alguien, viendo un caso particular que estamos tratando, no estamos para estar del lado de ninguno de los dos, somos neutrales, estamos ahí para ayudarles, para darles palabra de parte del Señor, pero también si en algún caso, hablando también de aquí, de la tierra, personas que han estudiado, capacitadas, por ejemplo, y del caso que le comento, le decía, mire, yo tengo un conocido que es psicólogo, aparte de que es psicólogo, es cristiano, es pastor, le sirve al Señor, podemos llevarlos para que este hombre, con el conocimiento que Dios le ha dado, pues
pueda trabajar en el área de que ustedes están atravesando, porque están atravesando por un momento difícil. Nosotros estamos para ayudarles. En este caso, si sabemos que hay una pareja y es el hombre el que está, en este caso, golpeando, maltratando a su esposa, no podemos permitir que esa mujer siga siendo violentada. No podemos. Si en algún caso ya se llega a los extremos, hay que denunciarlos. Para eso están las autoridades. Sí, que está en peligro de Claro, vida. porque no podemos estar ahí nosotros salvaguardando a esa persona, ¿no? Que es que yo la quiero, es que yo la amo, pero mire cómo la tiene, la está matando prácticamente. No, nosotros les ayudamos en la parte espiritual y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero vuelvo y le digo, si hay que ir a denunciar a ese hombre, o en algún caso que también ha pasado, a veces son mujeres las que están maltratando a los hombres, hay que hacerlo, Sí. porque para eso es que estamos nosotros, y estamos ahí, Dios nos ha colocado en una posición para que veamos las cosas, y nosotros no actuamos como nos habla la palabra del Señor, hablando acerca de la atalaya, de aquel que estaba ahí en un lugar observando, mirando el peligro, y si ese hombre no hablaba, no decía nada, ¿qué sucedía? ¿Qué dice la palabra? La sangre caía Pues sobre él. dice la palabra que la sangre caía sobre él, o sea, la responsabilidad recae sobre esa persona y en este caso sobre nosotros. He tenido el caso, por ejemplo, de hablar con personas y con hombres que, por ejemplo, han sido, los han señalado de que han violado niños. He estado en unos casos, en 2 casos particularmente, llevándole palabra de aliento, palabra de bendición a estos hombres que en cierta manera han sido acusados de violación de niños. Entonces, es un trabajo muy fuerte con estas personas. Entonces, estamos ahí, como yo le decía, mire, yo le decía a esta persona, si usted realmente no ha hecho nada, si usted no debe nada, usted no tiene por qué estar escondiéndose de nadie. Usted, no, que es que me están señalando, me están juzgando. Yo le decía a este hombre, ellos tienen pruebas de lo que hablan, de lo que dicen. Porque yo le dije, si yo llegase a saber, yo fui muy claro, yo le dije, si yo llegase a saber que usted lo hizo, que usted realmente cometió esa falta, yo lo podría denunciar. Porque yo no podría estar como cuidándolo. Sí, ser cómplice. Porque sería un cómplice, ok, como dice siempre. Sí, así es. Pastor Benjamín, ¿qué nos puede aportar respecto a ese tema? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra actitud cuando nos encontramos frente a ese tipo de actos? Amén. Para añadir a lo que estaba hablando el pastor, tenemos que estar conscientes primero que es una crisis que estamos atravesando, ¿verdad? Es importante reconocer que está esa situación. Como pastores, como iglesia, nosotros primeros, y como estamos en una audiencia tal vez internacional, pues cada pastor, cada iglesia, primero tiene que estar consciente de las leyes y todos los estatutos del lugar donde está, ¿verdad? Para poder cumplir con cualquier requerimiento legal. Segundo, debe hacer como un banco de recursos. El pastor también tiene que, sí va a orientar en lo espiritual, sí va a hablar, pero también uno tiene que estar consciente hasta qué punto hay limitaciones para uno, y entonces uno tiene que hacer los referidos necesarios. Entonces, lo bueno que uno puede hacer para ayudar a su congregación que pueda estar atravesando eso, es tener un buen banco de recursos, donde uno tenga un conocimiento de diferentes expertos en el área, y no solamente en esa área, sino en diferentes áreas, que uno tenga un diálogo con ellos, que uno los pueda conocer y que uno pueda referirle, de ser necesario, una ovejita, una hermana, un niño, o sea, independientemente de la situación que sea. Entonces, ese banco de recursos es necesario, y que esa iglesia tenga ese plan de trabajo ahí listo para cuando lleguen esos casos. Tercero, de la misma manera que nosotros damos estudio, nosotros enseñamos,
en diferentes otros temas y referentes, y denunciamos y predicamos en contra del pecado y le decimos a las vidas que hay que arrepentirse. También tenemos que ser más vocales en esa área de crear conciencia, las predicaciones, los estudios a la congregación, porque muchas veces cuando salen todos estos casos a resurgir es cuando muchas veces ya ha habido algo extremo, pero que de tal vez la mujer que está siendo víctima de un tipo de abuso, pero que cae en silencio y sufre en silencio, llora por dentro y no tiene esa confianza de hablar con nadie, de no ir a nadie. Hay muchas personas que están así y no dejan de estar pasando por esa crisis. Pero entonces la orientación, el estudio, la enseñanza que la iglesia debe implementar para poder nosotros orientar y para actuar más en vez, ser más proactivos en esa área de no ser reactivos, no reaccionar ya cuando la crisis o el problema se levantó, se hizo, sino ser más proactivos, buscar atajar la situación antes de que ocurra. Y entonces yo entiendo que la educación es bien importante, a la vez que se le exhorta a esa búsqueda del Señor, porque un cristiano que verdaderamente está buscando al Señor, y cuando usa el término cristiano, estamos hablando de un verdadero cristiano, porque hoy día cualquiera se llama cristiano, pero del dicho al hecho, decimos en mi país, del dicho al hecho hay largo trecho. Entonces una cosa es llamarse y otra es serlo. Pero entonces esa orientación cristiana proactiva para evitar y entonces orientar que esas hermanas o esas personas sientan la confianza, esas jóvenes, esas niñas, de poder llegar al líder, al sistema que tiene la iglesia establecido. Pero entiendo que entonces esa parte de la enseñanza y enseñanza bíblica, porque como decía el pastor hace un rato cuando hablaba del testimonio, de que el celoso pues juzga, en mi país decimos que el ladrón juzga por su situación. El que roba piensa que todo el mundo le roba, y así en muchas áreas, y entonces esos son indicativos que uno no puede pasar por alto, sino son, como decimos en inglés, red flags, que nos dejan ver que hay algo que está errado y que hay algo que hay que estar vigilante. Entonces yo entiendo que aparte del aspecto espiritual, la orientación, el estudio, la enseñanza es vital, y sobre todo pues ese banco de recursos que debemos tener, porque nosotros como pastores no todos son psicólogos, no todos tienen estudios en consejería, entonces uno tiene que estar consciente donde uno raya en sus límites y donde tiene que referir y dejar las autoridades actuar. Y entonces por eso es importante que cada pastor pues conozca el reglamento, las leyes de cada departamento, porque pueden ser diferentes de departamento en departamento. Sí, amén. Así es. Qué importante tener un plan de contingencia, como decimos secularmente, pero también dentro de la iglesia del Señor, porque es muy importante que tomemos diferentes recursos y no decir, yo sí sabía que de pronto estaba pasando o que iba a pasar, pero no hicimos nada, no actuamos a tiempo. Entonces, sabemos y suponemos y decimos, no, dentro de la iglesia de Dios, de Cristo, los cristianos, no debería aparecerse la palabra machismo. Lo miramos y abunda allí afuera en personas que no conocen de Dios, que no tienen conocimiento de la palabra, que no la practican, que no la viven, que uno dice, eso es común en esas personas, pero resulta y pasa y acontece, como decimos, que dentro de los cristianos, hogares cristianos de la iglesia, está sucediendo esto y se ve esto, e incluso en aquellos que están ahí como líderes, que quizás para guiar a una congregación, pero se ve que también hay actitudes y es importante, como hablaba nuestro pastor Benjamín, de que las personas acudan en confianza, pero si no ven el ejemplo, dentro de la iglesia, ¿cómo van a acudir si no hay una confianza? Si no ven ese ejemplo en el líder, ¿no? Porque a veces, bueno, y a veces no, todo el tiempo estamos siempre colocando nuestra mirada en el líder, ¿no? En la persona que está ahí más visible.
escuchando hablar a nuestro pastor, cuando nos habla acerca de aquellos recursos a los cuales hay que echar manos, damos gracias a Dios porque Dios ha venido levantando hombres como mujeres en esa parte, en ese trabajo. Por ejemplo, hay psicólogas, ¿cierto? Y escuché particularmente el caso de un hombre que se le estaba diciendo: vamos al psicólogo, vamos para que le ayuden, para que le colaboren. Entonces este hombre decía, no, a mí qué me va a enseñar una mujer, a mí una mujer que me va a enseñar a mí cómo es que tengo que hacer las cosas, y es que yo sé hacerlas, yo soy un hombre, o sea, esa persona no se ha dado cuenta que está enferma. Y en este caso, al tener estas actitudes, es un machista porque no acepta que esa mujer, mirando la parte femenina, que esa mujer ha estudiado, se ha capacitado y tiene la capacidad para orientarlo, para ayudarlo. Es apta para poder instruirle y ayudarle. Pastor Benjamín, queremos preguntarle a usted concretamente, ¿hay casos de machismo entre cristianos, dentro del pueblo cristiano? Amén. Para añadir lo que decía el pastor, mire, una persona enferma tiene que reconocer que está enferma. Si la persona no reconoce que tiene una dificultad, una condición, pues es bien difícil. Pero entonces, si esa persona no quiere aceptar esa ayuda, entonces la víctima tiene que buscar otros medios y buscar entonces plan B para no caer en esos abusos, esos maltratos, porque no estamos para eso y una mujer bajo ningún concepto debe aguantar ningún tipo de maltrato ni abuso. Eso no es bíblico y eso es condenable. Referente a la pregunta si existe el machismo en los cristianos, pues entonces yo lo podría plantear en dos maneras, dos conceptos. Primeramente, ¿a qué nos referimos con cristianos? Si hablamos de un verdadero cristiano, en lo que debe ser un cristiano, pues entonces un verdadero cristiano no debe caer la definición con que comenzamos el programa, que definía machismo. ¿Sabe? Un verdadero cristiano no debe practicar esa definición que se habló al principio. Porque un verdadero cristiano estamos hablando de una persona de comunión con Dios, una vida consagrada, de ayuno, oración, etcétera. Entonces refleja el amor de Cristo. Y si refleja el amor de Cristo, volvemos a Mateo capítulo 22, no le haría daño a un prójimo, sino todo lo contrario, buscaría la manera de ayudar, de exaltar y de que el prójimo pues siga hacia adelante porque ama al prójimo como a sí mismo. Entonces, no sería practicante de este tipo de conducta o práctica. Entonces, si lo analizamos ese concepto, pues uno podría decir que no. Pero entonces, si lo vamos a una manera más amplia, como dice las Escrituras, que el trigo y la cizaña crecen juntas, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene que estar entonces un poco más amplio. Y entonces, si uno utiliza el término o la terminología de cristiano, como toda persona que se llama cristiana, aunque no lo sea practicante del cristianismo, pues entonces sí, porque va a haber trigo y cizaña. Entonces, pero ¿por qué hago esa aclaración? Porque en mi cabeza no cabe pensar que un hombre que le pegue a una mujer y le ponga el ojo morado, esté pensando que si suenan las trompetas se baila en el arrebatamiento. Eso sería contraproducente. Eso es una realidad. Entonces, cabe recalcar, y ahí es donde a veces hay malos testimonios, porque la gente dice, no, pues para ser cristiano como fulano, mira cómo maltrata a la mujer, mira cómo hace esto. Pero es que verdaderamente, bajo el término cristiano, no lo es. A veces nosotros le hacemos un favor a las personas en llamarlas cristianos cuando no las son. Y entonces, a eso hay que estarlo claro. Entonces, si nos vamos a un término amplio, donde si la persona se llama cristiana, pues lo consideramos cristiano, pues entonces, donde está el ser humano, está propenso a ver el pecado, está propenso a ver debilidad, pues sí. Y hago una pequeña aclaración. Eso no quita que un hombre que sea fiel al Señor y viva al Señor, en un momento de debilidad, haga un comentario machista o alguna expresión machista. Pero entonces, porque tal vez todos en algún momento pueden pasar por eso. Pero de ahí a llegar a un acto violento o otro tipo de cosas, pues verdaderamente pues, el Espíritu va a redarguir en esa persona. Entonces, quiere decir que depende, vuelvo y le menciono, en lo que nosotros consideremos cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7,
me dice, hablando un poco en el matrimonio, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Y mire qué más dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso, cuando hago la aclaración que yo, pues, en mi opinión, yo no puedo percibir ni decir que entonces un hombre que le está pegando y dando de patada a una mujer e insultándola y no la trata sabiamente y con amor y con cariño y con comprensión y le da el lugar de respeto que se merece, porque también está esa falta de respeto cuando el hombre, inclusive a la esposa, no le da el lugar de respeto frente a otros. Ese es también otro tipo de machismo y abuso. Entonces, cuando miramos todo esto bajo el contexto de lo que decimos que somos cristianos, de que el apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿Cristo hubiera hecho esa práctica? Definitivamente no. Entonces, si yo verdaderamente soy un cristiano, pues entonces no debería estar. Por eso entiendo que las Escrituras dicen claramente que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y como Amén. Decimos a los caballeros, si usted tiene esa dificultad, busque ayuda de su pastor, busque el Señor, busque su presencia, porque yo no puedo percibir que dentro del marco que me habla las Escrituras, esas prácticas de un hombre machista pueda heredar el reino de los cielos. Así es, qué bendición. Cindy, escuchando hablar al pastor, el pastor hablaba que un verdadero cristiano puede en algún momento llegar a cometer algún error. Claro que sí, podemos cometer algún error, porque somos seres humanos, sí. Estamos todavía en este estuche de carne y podemos cometer alguna falta. Claro, no llegar a los extremos, como decía nuestro pastor, llegar a golpear a la esposa. Sí, una cosa es que quizás, como dicen, cometer un error, pero si ya vemos que ese es el común denominador en su comportamiento, ya vemos que en ese corazón esa persona no está Cristo, Dios. O sea, sí, no es verdaderamente una persona nacida de nuevo. No se puede llamar cristiano, porque hay muchos, pero solo de nombre, pero en su diario vivir no lo es en absoluto. Vamos con nuestro hermano David para entrar en una parte musical antes de ir a comerciales. Así que dejamos Amén. A nuestro hermano para que nos entone esta canción. Claro que sí, mis hermanos, seguimos gozándonos en este tema tan interesante y que está siendo de mucha bendición. Y precisamente como sabemos que hay muchos que nos están escuchando desde diferentes lugares, que vuelvo a reiterar, tal vez están batallando con un corazón que se ha dejado permear por muchas de estas conductas que les han afectado en su bienestar familiar, en su bienestar en matrimonio, no lo sé. Pues qué bueno que podamos reconocer que el autor de la historia de nuestras vidas, ese fiel alfarero, está dispuesto a moldear nuestras vidas, a restaurarnos, a hacernos de nuevo. Si hoy con el corazón también nosotros, en humillación, se lo pedimos en oración. Gracias, Señor. Autor de la historia, Señor alfarero, moldea mi vida y haz de mí un instrumento que lleve en el barro tus huellas marcadas y ponme un espejo que refleje tu cara. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Como ese barro en tus manos, alfarero. Dile conmigo, autor de la historia. Autor de la historia, Señor alfarero, moldea mi vida. Moldea mi vida
y haz de mí un instrumento que lleve en el barro tus huellas marcadas y ponme un espejo que refleje tu cara. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Vamos, díselo. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Oh. Gracias, Señor. Aleluya. Una luz de esperanza. Usted está viendo Somos ATN Televisión, con una amplia cobertura. Puedes vernos en los mejores cableoperadores de la región. A nivel nacional, en el canal 111 digital de Tigo. Y desde cualquier lugar del mundo, en nuestro streaming HD, en www.atntelevisión.co. Tu empresa o producto debe estar en nuestra parrilla de programación. ATN Weekend. Quedamos cortos. Comunícate con nuestro departamento comercial al 575-3528. WhatsApps 321-757-2417 y 313-324-8878. Correo electrónico comercial.atntelevisión@gmail.com. ATN Televisión. Todo lo nuestro. En esta época de mayor auge virtual, el computador es una herramienta vital. Para eso nosotros le asesoramos. Megapartes PC, equipo de escritorio, portátiles, repuestos y accesorios, suministros, mantenimiento y reparación. Todo lo necesario para brindarle asistencia en el área informática. Avenida Cero, número 1172, Centro Comercial Gran Boulevard, local 116. Megapartes PC, comprometidos con el logro de la satisfacción de nuestros clientes. Usted está viendo Una luz de esperanza. Muy bien, seguimos aquí en Una Luz de Esperanza. A todos nuestros televidentes que nos han estado ahí siguiendo muy conectaditos, estamos aquí comentando internamente con nuestro pastor y aquí los que estamos en el SEC, de que en ciertas culturas aún la mujer es tratada de una manera muy fea, muy grotesca. Hablábamos de por allá del Medio Oriente, donde no solamente obligan a la mujer a cubrirse totalmente su cuerpo, que solamente se le vean sus ojos, porque si ya se le ve el tobillo es tratada como si fuera una prostituta, pero aún así la tratan como ese objeto, ¿no? De que ellos tienen no solo esa mujer, sino varias, y como que es un objeto sexual, la uso para la parte íntima y de resto la maltrato. Y si hay casos, no solo allá, sino acá en nuestra sociedad,
de que el hombre la puede maltratar todo lo que sea y ella está moreteada, pero en la noche sí la necesito para que satisfaga esos deseos sexuales y aún así solo la utilizan para procrearse y no más, ella no vale para nada más. Así es. Bueno, continuando con el tema, sabemos que para la sociedad en muchas ocasiones se nos tilda a nosotros los cristianos como machistas. Sí, bastante. Por el hecho de que la palabra pues enfoca en algo en decir de que la mujer debe estar sujeta al esposo, como esa palabrita de que debe estar sujeta y que debe obedecer al esposo casi no les gusta, entonces pues son tendientes a tildar tanto los cristianos como la Biblia de machistas. Entonces por eso quiero preguntar al pastor John Jairo si bíblicamente hay algún caso de machismo que esté allí reflejada. No necesariamente estoy hablando de que algún personaje bíblico de renombre, sí, sino conocido. qué casos podemos sacar de la luz de la palabra donde hemos visto un comportamiento machista. Sí, ese pasaje que sacamos mucho a reducir, que nos habla el Evangelio de Juan, el capítulo 8, hablando acerca de cuando aquellos hombres trajeron a esta mujer que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio. Bueno, ¿por qué vemos ahí un acto de machismo? Porque si realmente hubiesen querido que el Señor hiciera justicia en ese momento, ellos habían tenido que traer al hombre como trajeron a la mujer también. Entonces, en este caso vemos que solamente trajeron a la mujer, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿sería que ella adulteró sola? No. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre con el cual ella adulteró? ¿Cierto que sí? Pero vemos que Dios en su amor y en su misericordia les dio una enseñanza a ellos y nos ha dejado el Señor también a nosotros una enseñanza muy grande. Y mire lo que hizo el Señor Jesucristo ante esta situación. Lo que hizo el Señor. Les dio una palabra a ellos que su conciencia los acusaba, pero que vemos la misericordia de Dios con esta mujer que había sido, en cierta manera, había cometido un acto que, hablando para esa cultura y para ese tiempo, era una mujer que tenía que haber muerto, pero Dios tuvo misericordia de ella. Si vemos otros casos de personajes en la Biblia, por ejemplo, que fueron machistas, por ejemplo, podemos hablar también de Sansón, podemos hablar también de Acat, podemos hablar también, de Jezabel, que fueron personas sí, era terrible. machistas, personas que, como hemos hablado, que su actitud, que su comportamiento es pasar por encima de las demás personas. Entonces, damos gracias a Dios, porque el Señor en su palabra nos deja sus enseñanzas, nos deja cómo nosotros debemos comportarnos. En este caso hablo como esposo, cómo debemos nosotros comportarnos con nuestra esposa. Y por eso es que es bueno que nosotros como líderes, como pastores, y gloria a Dios por aquellos hombres que Dios ha usado para hablar a nuestras vidas, para que hoy podamos dar un buen trato a nuestra esposa y a nuestra familia. En este caso yo tengo 2 hijas, bueno, ahorita tengo 3 hijas en casa, gloria al Señor, y que nosotros podamos ser como esa luz, que nosotros podamos ser como esa inspiración. Claro, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha querido hacer daño, por eso ha venido metiendo en el corazón de la gente, de los hombres, de las personas, incluso del mismo cristiano, querer meter cosas ahí en el corazón para hacer daño, hacerle daño a la esposa, hacerle daño a los hijos, pero gracias a Dios, Dios nos ha venido ayudando, y si nos seguimos dejando que el Señor actúe como Él quiere en nosotros, podemos ser cada día mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, que es lo que cada día, en este caso personalmente, anhelo en el Señor. Sí, pastor, muchas gracias, y es verdad, a esta mujer la querían condenar por su pecado, pero ¿y el hombre qué? Solamente ahora sí, entonces vamos a actuar en la ley, pero con la mujer, y a los hombres sí, no pasó nada. La querían matar, sí. querían... Otro caso que recuerdo
y que sucede mucho, como les decía al principio cuando entramos, cuando Amnones, el hijo de David que violó a su propia hermana Tamar, él estaba obsesionado. Estaba enfermo. Enfermo, porque él como de lugar quería acostarse con ella al punto de que la engañó, haciéndose el enfermo físicamente, que ay, pobrecito, para que ella hacerle comida. Sí, lo atendiera, y ahí fue el momento en que él se aprovechó de ella y la engañó, y luego después de que ya satisfació su necesidad, su deseo, su obsesión, pues la tiró a un lado y la dejó. Sí, dice la Biblia que después la aborreció con algo, como dice, muy fuerte. Exacto. Entonces ahí vemos esas actitudes tan horribles de un hombre, de despreciar a una mujer, de desprestigiarla, de que la usé y la tiré como basura. Este es un caso bíblico que es algo muy terrible. Cindy, y eso se ve hoy en día también. Sí. Eso se ve hoy en día, Marcos, también, donde hay hombres que aman, dices que yo amo a esta mujer y la amo tanto, y bueno, y cuando no han llegado todavía hacia esa mujer y no han hecho con esa mujer lo que ellos anhelan, lo que ellos quieren, entonces que la aman, que la quieren y la compran, llevándole una cosa, llevándole otra, pero cuando realmente ya, en cierta manera, como dijo Cindy, ya se gozaron, entonces la botan, la dejan por ahí a un lado, ya la menosprecian. O sea, eso es una persona que está realmente enferma, es una persona que tiene demonios ahí, si no está poseído por los demonios, está influenciado, pero una persona normal no hace esas cosas. No. Porque lo que hay en sí es una obsesión, ¿no? Es algo, hay un capricho, como un capricho, una obsesión de que cuando ya lo obtuvo, como ya logró lo que quería, entonces algo carnal, no había en realidad. Mirándolo amor. Por otro punto de vista, como que ya perdió el encanto. Sí, como ¿cierto? el interés en esa persona. Bueno, Pastor Benjamín, ¿cuál en realidad es el mandato bíblico que pues Dios estableció allí en su palabra como manual de vida para todos los seres humanos, para todo aquel que quiera empezar a seguirle, el que quiera hacer su voluntad? Entonces, ¿cuál es ese mandato del verdadero comportamiento del hombre? Ahora sí la escuchamos, pastor. Okay. Para añadir a lo que ustedes también estaban mencionando, vemos un factor común en los casos que ustedes dieron. En cada uno de ellos, pues, es la maldad del hombre, tanto en el que hablaron de la mujer adúltera como en el que hablaron de los hijos de David y Sansón, vemos la maldad del hombre. Entonces, ahí se excluye lo que Dios quiere para el hombre y el orden de Dios, lo que es el orden de Dios. Tenemos que recordar que en todos los aspectos el enemigo busca quebrantar el orden de Dios, busca romperlo, y para romperlo pues busca crear otro diseño el cual no es divino. Pero podemos, para mencionar un ejemplo positivo en relación a eso, podemos ver Jueces capítulo 4, 4 al 9, que habla de Débora. Dice que Débora, dentro de esa sociedad de todo el pueblo, había un sinnúmero de hombres, mas sin embargo Dios se plació, y dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, y era profetisa. Y dice el versículo 5 que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Dios, y ahí iba el pueblo a juzgar. Entonces vemos que entonces Dios eligió a una mujer para una posición dentro de una época de crisis, porque la época de los jueces fue época de crisis, y entonces Dios ahí levantó una mujer para lidiar el pueblo y para estar al frente del pueblo. Contestando la pregunta que me decían, ¿cuál es el mandato de Dios? Podemos entrar en muchos aspectos, pero si nos vamos a conceptos bíblicos, primeramente el que ya dimos, hemos dicho, Mateo 22, 35, cuando habla del amar al prójimo como a uno mismo. Gálatas 3:28 nos dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si somos uno en Cristo Jesús, no hay discriminación, no hay prepotencia, no hay desigualdad, no hay machismo. También cuando vemos Gálatas 5:22 al 25, habla de los frutos del Espíritu. Entonces hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve? Entonces dice que los que están con Cristo han crucificado todos los deseos
y la carne con Cristo Jesús. Quiere decir que si están, y dice al final, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, si un hombre vive practicando y que los frutos del Espíritu estén visibles, visibles en él, pues entonces va a erradicar por completo todo lo que es el machismo. Por último, podemos también, entre otros versículos que podríamos mencionar, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Ahí está hablando de un amor pleno, de un amor sincero, de un amor completo, sin egoísmo, sin avaricia, sin prepotencia, sin pecado y sin machismo. Pero sí dice allá Corintios 13, la preeminencia del amor. Así es. Antes ya de dejar el pastor Benjamín con palabras de conclusiones finales, que ya nos queda poco tiempo, quiero saludar rápidamente a los que estaban ahí conectados con esa transmisión. Quiero saludar a Maricruz, a Gladys Sena desde Chile. Quiero saludar a Facto Ciara y a Fausto González desde Salamanca, España, quienes están ahí conectaditos. A Madeleine González, creo que es la esposa de nuestro pastor, dice: buen programa para estos tiempos difíciles que vivimos en nuestra sociedad. Saludos desde Denver, Colorado, Dios les bendiga. Saludos a nuestra hermana Britney Mariana Ríos, allí en el Tarra Norte de Santander. Queremos saludar también a Magdalena Rodríguez, dice: saludos desde Tampa, Florida. ¿Qué otro más está por aquí? A Carmen Cecilia Cristancho, Marixa Luxio. Rosa Espada dice: Dios les bendiga, pastor y familia, desde Puerto Rico. Saludos, pastor Benjamín. Bueno, todos los que están allí conectados a través de la página de ATN Televisión, Dios les bendiga, dice Manuel Felipe, Yuri Gil, Azula Ramírez, Britney María Ríos, un saludo desde el Catatumbo a todos los que estamos aquí participando, a Dora Figueroa, un saludo especial, Esperanza Arenas, Ángela Silva Merchán, Carolina Narváez, Irma Jaimes, Cielo Galván. Gloria a Dios. ¿Tienes algún Quiero saludo? aprovechar también, saludar en esta hora, a mi esposa allá en casita, a mis hijas, Dios les bendiga de una manera muy especial, a la iglesia en general aquí en el barrio de San Luis, los hermanos que se conectan todos los domingos a nuestro programa, Dios les bendiga, y a todos aquellos que se conectan para escuchar esos temas que Dios cada semana nos da. Pero también quiero aprovechar para saludar a nuestro director, Jaime Castilla, que el Señor le bendiga, verdad que, públicamente, quiero decirlo, estamos orando al Señor para que el Señor siga bendiciendo este lugar, que el Señor le siga dando al doctor esa sabiduría que se necesita en este lugar para guiar y dirigir el personal en este lugar. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, Pastor John Jairo, gracias por habernos acompañado también en esta tarde. Quiero darle también las gracias a nuestro Pastor Benjamín Rivera, al hermano David, quienes nos han acompañado en esta tarde. Pastor Benjamín, muchísimas gracias. No sé qué nos quiere aportar como conclusión final al tema de esta tarde. Amén. Verdaderamente pues estamos bendecidos de parte del Señor por la invitación. Gracias por la misma. Queremos pues lo último, y va referido hacia las hermanas, mujeres, ¿verdad? Que son víctimas de cualquier tipo de maltrato. El más mínimo maltrato pues debe ser inaceptable, una muerte es inaceptable. Busque ayuda, si pertenece a una congregación, busque ayuda, si no, las diferentes ayudas que puedan haber en su departamento, en su ciudad, pero no quede callado, sino que busque ayuda, porque todo a tiempo tiene remedio. Y Dios les bendiga. Saludo a todos, saludo a la iglesia local aquí también de Denver, Colorado, y a la zona número 15 de los Estados Unidos de América. Dios bendiga también al hermano con las alabanzas, al pastor John, y también mano Marco, mana Cindy, muy agradecido y bendecido de parte del Señor. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Dios le bendiga mucho más. Antes de despedir, quiero, pastor, una oración corta por todos aquellos televidentes que han estado ahí pendientes, Claro. y que quizás estén pasando por este momento Que de Dios dificultad. obre y les ayude. Antes Vamos ya de a despedir orar. a los hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, en estos momentos, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor, este tema tan importante, Señor. Sé que allá a la distancia hay vidas que han sido ministradas,
tocada, Señor, por tu palabra. Sé que tú estás allá a la distancia obrando de una manera poderosa. Mira esa mujer, Señor, que se siente ultrajada, maltratada, que se siente, Señor, que no vale nada. Que seas tú, mi amado Dios, Espíritu Santo, tocándole, ministrándola, animándola, levantándola, Señor. Y también aquel hombre, aquel varón que dice: yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, quiero ser un hombre amable, cariñoso. Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándole. Te lo pido en esta hora, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así es. Así que Gloria esperamos que hayamos sido de gran bendición para muchas personas, para todos nuestros televidentes, recordándoles nuestro programa Una Luz de Esperanza todos los domingos a las 3 de la tarde. Si ustedes desean consejería con nuestro pastor, puede comunicarse al celular WhatsApp 314-562-1254. Ahí aparece en pantalla, le pueden escribir o lo pueden llamar, o también escribir a nuestra página en m.m.m San Luis. Queremos ya agradecer a nuestro hermano David antes de dejarlo para que nos finalice con música. Hermano David, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Amén, muchas gracias a ustedes, hermano Marco, pastor John Jairo, y también al pastor Benjamín, quienes en esta hora han llevado adelante un programa maravilloso. Me he gozado y sé que ha sido de bendición para muchas vidas, no solamente dentro de la Iglesia de Cristo, sino también amigos que nos han estado viendo y escuchando a través de estos medios de comunicación. Ha sido un privilegio acompañarles, mis amados hermanos, y seguiremos orando para que el Señor siga llevando adelante este programa y siga siendo de mucha bendición para muchas vidas. Amén. Amén. Así, entonces, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Pastor Benjamín, Dios le bendiga. Pastor David, Dios le bendiga. Gracias. Mi hermano David, lo dejamos Gracias para que por estar finalice ahí. con música, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, Señor, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti, Señor, descansa mi alma y mi ser. Descansa en ti, yo puedo ser feliz, porque yo estoy seguro, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, y porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Yo sé que en mi vida tú estás obrando, Señor, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Una luz de esperanza. Una luz de esperanza. Con alabanza, adoración, testimonios y enseñanzas. Una luz de esperanza. Domingos, 3 de la tarde.